seguimos haciendo nuestras voces. Como lo habíamos anticipado, vamos a abordar un tema que desde lo político, de lo económico, es candente. A lo mejor al vecino común no le llega porque escucha el tema de las muertes, el tema de la lucha contra las drogas, tiene que preocuparse por pagar las tarifas, por trabajar un poco más para ganar una moneda más y llevar a su bolsillo, a su hogar. Pero esto es un tema importante también, porque tiene que ver con los ingresos del municipio capitalino, y hay cuestionamientos, hay planteos que están haciendo desde el oficialismo hacia la provincia de Santa Fe, hacia el gobierno de la provincia, por una deuda de dinero, de fondos que no llegan o que están tardando en llegar. Por eso convocamos a la concejal de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, Rosana Ingaramo, que está con nosotros. Gracias, Rosana. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contar un poco esta preocupación que ustedes tienen y este planteo que han hecho ya oficialmente desde el Consejo Municipal para con estos fondos que no llegan. Sí, fue una presentación que hicimos el jueves pasado, la última sesión de consejos donde realmente presentamos un proyecto de convocatoria al ministro de Economía de la provincia, a Saglione, a reunirse con los concejales para que, bueno, no sé si nos dé explicaciones, pero nos cuente y nos diga por qué se están demorando tanto los envíos de fondos al municipio, específicamente de la ciudad de Santa Fe, y por qué hay tantos atrasos en el pago de las obras públicas que se están desarrollando en nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿qué tipo de obras públicas se están llevando adelante en la ciudad y que están demoradas como consecuencia de esto? Por ejemplo, la obra pública de infraestructura del barrio Jesuitas, que es un barrio que está pensando, la municipalidad lo que pretende, también con fondos nacionales, pero el acuerdo con el fondo provincial es ponerle infraestructura a ese terreno donde va a haber más de 300 viviendas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, donde, bueno, siempre las prioridades es las viviendas para los que más vulnerabilidad tienen y sobre todo para los que tienen vulnerabilidad, primero hídrica, claro, y segundo, bueno, en el caso de violencia de géneros para las mujeres, bueno, y después siguen otras prioridades, pero estas son las principales. Ahí hay un atraso donde la empresa en el mes de marzo ya lleva presentada 5 certificaciones con un monto que oscila entre 11 millones de pesos o un poco más, y todavía no se le ha pagado nada desde el mes de marzo, lo que esto genera impactos de diferente manera. Primero hacia la empresa empezó a disminuir su trabajo, también empieza a pensar en cómo achicar los gastos porque claro, no tiene plata para hacerlo. Recordemos que la certificación de obra significa que una vez que la patronal, que el que contrata, ¿no?, esta obra, en este caso el gobierno de la provincia, observe la certificación que está todo en orden, se abona y ahí comienza a trabajarse para la posterior certificación. Si no hay certificación, no se avanza en la obra. Si no hay certificación, o sea, la certificación demuestra lo que se ha hecho. Claro. Si no hay certificación y se aprueba y se constata que la certificación dice lo que realmente se ha hecho, obviamente que no hay pago. Acá hay 5 certificaciones que significan este monto que te decía desde el mes de marzo. ¿En qué lugar está ubicado físicamente este barrio? Noroeste de la ciudad. Noroeste de la ciudad. Y bueno, y la empresa ya está pensando, ya suspendió a casi el 80% del personal. Mucha gente. Y es mucha gente. Entonces, por eso que te digo que la preocupación es muy... Hay 2 problemas acá. Claro. Uno que tiene que ver con una promesa que hizo la provincia y la municipalidad, y la nación también, y otro la gente que está quedando sin empleo, por lo menos transitoriamente, que queremos pensar bien, ¿no? Y más a largo plazo, la gente que se queda sin posibilidades de tener una vivienda. Claro. ¿Y qué otras obras, por ejemplo, Rosana, como para graficar un poquito más este tema?
Y por ejemplo, obras de la provincia en la ciudad son las obras de pavimentación. En el caso del el Plan Abre tiene Sí. una planificación de pavimentos en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo en lo que sería el cordón, el más vulnerable de la ciudad, el cordón oeste, noroeste, suroeste, también en la costa. En este caso, no es que no se han pagado los certificados, sino que lo que sucedió es que no se han acordado las redeterminaciones. ¿Redeterminaciones qué quiere decir? Quiere decir que, claro, como aumenta, uno llega a un acuerdo, otorga una licitación, licita, otorga hace un convenio, un contrato, un acuerdo por un monto determinado, pero hay posibilidades de ir redeterminando ese precio en función, bueno, del costo de vida, del costo de la inflación, del aumento del dólar. No se han podido hacer eso generalmente las redeterminaciones en las obras se hacen como al final, ¿no? Al final decís, bueno, esta obra la acordamos por X cantidad de pesos, pero en realidad salió todo esto por los aumentos, sobre todo este año y el año pasado. Sí. Una vez que se le paga a la empresa la redeterminación, se le da el final de obra, que ya están concluidas las obras y en su gran mayoría todas ejecutadas, pero no han podido, no le están pagando esa redeterminación, entonces la empresa no está cobrando lo que le corresponde. Y estamos hablando de pavimento, que bueno, que es un tema en la ciudad de Santa Fe. Es un tema, muchas quejas, ¿no? Muchísimas quejas, y sobre todo de pavimento en los lugares donde si hubo prioridades, si la ciudad tuvo posibilidades de participar en las decisiones de qué pavimentamos y dónde pavimentamos, las prioridades, bueno, obviamente donde no existe, y la gran prioridad es donde circulan el transporte colectivo para que los colectivos puedan pasar los días de lluvia y la gente pueda movilizarse. ¿Por qué el pavimento en Santa Fe se destruye fácilmente? A ver, ¿por qué se producen baches? ¿Por qué se producen cráteres? ¿Hay control? Porque primero, o porque se hace mal desde la empresa constructora, porque no se controla de parte de la municipalidad, o porque hay camiones de gran envergadura que pasan y transitan por cualquier parte de la ciudad y no corresponde esto. A ver. Hay como muchos temas. Bueno, en principio que durante muchísimos años no hubo ni mantenimiento ni reparación. Durante muchos años. Yo estoy ahora soy concejala, pero estoy en el gobierno de la ciudad desde la primera intendencia de Barletta, del ingeniero Barletta. En ese momento eran más que cráteres, digamos, ¿no? Era tremendo. Pero además, porque se ha hecho mal. Te doy un caso como para ejemplificar. En el caso de Facundo Subiría. Se hacen... La conozco bien. ¿Conoces bien? Capaz que vivas por ahí. Vivís cerca. Bueno. Se hizo el pavimento, la capa asfáltica, sin hacer lo primero que se hace, que son los desagües y es el cordón cuneta. Sí. Entonces, al no existir el desagüe del cordón cuneta, el agua lo que hace es ir carcomiendo y destruyendo la capa asfáltica porque se instala, se queda ahí y el agua va corroyendo, ¿sí? ¿Y por qué no se hace eso primero? No se hacía, nosotros hacemos eso primero. Y el intendente Corral todo el tiempo se lo cuenta a los vecinos cada vez que vamos a un lugar, no solo a anunciar que vamos a hacer pavimento, sino o a inaugurar alguna obra de este tipo, donde sepan que lo primero que se hace, primero es lo primero, es el cordón cuneta, es el desagüe, que es lo que no se ve. Y eso es lo que ha mejorado, por ejemplo, el escurrimiento cuando llueve también. Claro, no solo las obras de drenaje también, sí. Pero eso, el cordón cuneta y lo que hace es llevar a los drenajes mayores el agua de manera de que la ciudad, que tiene como caída hacia el este y el oeste, el agua cae o hacia el Salado
o hacia la laguna Setúbal, el agua queda estancada porque no tiene manera de correr, porque no tiene por dónde correr. Sí, sí. ¿Y cuánto es el fondo, los fondos que, por ejemplo, para manejo de la municipalidad está debiendo la provincia? Porque esto también tiene que ver con el manejo diario, ¿no? El movimiento diario de un municipio. Claro, por supuesto. Bueno, el fondo de coparticipación no ha sido, no, la verdad que no fue todavía que corresponde por ley, no fue liquidado, sí a la ciudad de Rosario, que esa es otra cosa que nosotros decimos en nuestro pedido y queremos que el ministro nos explique por qué sí a Rosario y no a la ciudad de Santa Fe. Nosotros le pedimos un anticipo del fondo de coparticipación para poder funcionar, no nos fue concebido y a la ciudad de Rosario ya se le anticipó una cifra de 400 millones de pesos a ser devuelta a partir del año que viene y por 3 años, como que a lo mejor con crédito. Lo que te voy a preguntar me va a decir, me mataste, Carlos, no estoy en ese tema. Pero el otro día me enteré que el Semafe no está funcionando. Tenemos versiones, no puedo dar cuenta. Dicen que, bueno, el Semafe es un centro donde se llega a ese lugar solamente con derivaciones hechas, porque es un centro de especialidades médicas, y uno va ahí a hacerse estudios especiales que en otro lugar no puede hacerse. Sí. Incómodo, incómodo. Muy lindo, pero incómodo para llegar. Entonces se llega, se supone que tiene que estar lleno de equipamiento tecnológico y de última tecnología. La gente llega a ese lugar después de que su médico de cabecera o el médico del centro de salud los deriva. Previo turno. Esto no tengo prueba constante, conforme y segura, pero sí en la sesión, en varias sesiones, los comentarios son que se están dando de a 20, 30 turnos por mes. Nada. Y ante semejante monstruo, y ante semejante expectativa, y ante semejante necesidad de salud y de estudio y de intervenciones con alta complejidad tecnológica, claro, es nada. Me dicen que hay trabajadores que no quieren ir a trabajar al Semafe, por distintos motivos, pero los conozco, pero no van. No van. Por lo tanto, no hay gente atendiendo a los pacientes. Y a mí no me llama la atención, porque generalmente lo que pasó en esta provincia, y vaya la paradoja, ¿no? Si hay algo que los caracterizó al gobierno socialista fue su política de salud en la ciudad de Rosario. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe, pero yo me animo a decir en la provincia de Santa Fe, las cuestiones de salud han dejado mucho que desear. Y lo que ha pasado cotidianamente es que se abren centros de salud, sé que se abrieron complejos de este tipo o capaz que de menor tamaño, pero más o menos de este tipo en Venado Tuerto o en el norte, y es como que se saca el personal de los lugares que están funcionando, digo Iturraspe, digo Cuyen, para mandar profesionales a estos centros nuevos porque no hay personal disponible. Tengo entendido, lo vengo diciendo, voy a ver si me pongo esta semana y averiguo bien el monto, pero tengo entendido que por mes son 2.000 millones de pesos que son destinados a salud. Creo que son 2 o 3 hospitales en Rosario. Mucha plata. Ojalá, bueno, si es lo que se requiere para la salud de Rosario, está bien, ¿no? Pero una migaja, aunque sea para Santa Fe, también proporcionalmente a lo que es la capital de la provincia. Claro. Fíjate esto, o sea, se financia, el gobierno provincial financia el sistema de salud, me animo a decir casi en su totalidad, de la ciudad de Rosario, con montos que son siderales, no sé si exactamente el que vos planteás, pero son montos siderales. Y otra cuestión que nos está debiendo es el fondo de conurbano. Ajá. La provincia. El fondo de conurbano está destinado totalmente a obra pública y bueno, a Rosario ya le desembolsó
este fondo en el mes de junio. Y nosotros todavía no recibimos un peso. Y también el fondo educativo. El fondo educativo es una ley que establece que la provincia tiene que derivarle fondos a los municipios para que puedan asumir sus responsabilidades en educación. En el caso de la ciudad de Santa Fe, las responsabilidades educativas son el liceo, el funcionamiento del liceo, que tiene 5 escuelas, tiene muchos docentes, tiene 3.000 alumnos, es una joya educativa porque trabaja todos los... Sí, un ejemplo en la provincia. Es un ejemplo en la provincia. Y los 16, 17 jardines municipales que surgieron y que son obra de esta gestión, no de esta, sino de la anterior gestión del intendente Corral, donde a mí me tocó ser la secretaria de Educación y estar al frente de esto, donde ya vamos por 17 jardines destinados a los más chiquitos y en su situación de vulnerabilidad. Y bueno, ya 2018 no hubo un solo aporte. A esta altura ya la deuda asciende a 80 millones de pesos. Claro. Es mucho dinero para una actualidad compleja, ¿no? A nivel nacional, en lo económico y en la provincia de Santa Fe. Claro. Espero que aquel acuerdo capital que firmaron ustedes... Sí. Yo me imagino a José Corral cómo debe estar. ¿Qué hice? Pero bueno. Era necesario en ese momento y en todos los momentos, yo creo. Pero también es necesario, sí, yo creo que era necesario. Hay que analizar la cuestión electoral y la cuestión política. Sí, claramente. Rosana, muchas gracias. No, gracias a vos. Rosana Ingaramo. La verdad que la venimos conociendo por la gestión, pero no. Nos cae bien, la vamos a invitar por el tema de educación. Trabaja mucho en lo social, Rosana, se nota. Se nota. Bueno, ya venimos, vamos a abordar algunas cositas que son muy interesantes y vamos a seguir con estas declaraciones que hizo el gobernador Lichi hace poquitas horas nomás aquí en Santa Fe, con algunas cositas lindas, interesantes, muy lindas para los senadores justicialistas. A ver si alguno se despierta. Vamos a ver. Ya volvemos.